Buenas tardes, profe. Este es el proyecto de diseño y optimización del sistema de transporte para la manufactura del gancho tipo S de Industrias H7. El grupo está conformado por Leonardo, Alex, Diego y mi persona. Bueno, Industrias H7 fabrica ganchos tipo S elaborados con alambre de acero SAE 1008, galvanizado en caliente. Este producto se utiliza principalmente en instalaciones de fibra óptica, donde se requiere resistencia mecánica, durabilidad frente a la corrosión. Y aunque el gancho tiene una geometría relevante simple, su fabricación requiere varias operaciones como corte, conformado, galvanizado y además inspección y almacenamiento. Es por eso que el transporte interno entre las estaciones tiene un papel importante dentro del proceso. El problema identificado es que el transporte interno presenta oportunidades de mejora en tiempos, en manipulación del material y en los costos operativos. Esto se vuelve mucho más importante en la etapa de galvanizado, donde las canastas deben trasladarse entre diferentes piscinas químicas y térmicas, y si este traslado no se realiza de forma ordenada, y además de forma ordenada y eficiente, puede generar tiempos muertos, mayor dependencia del operario y una variabilidad en el posicionamiento de la carga. En cuanto a los objetivos del proyecto, se tiene como objetivo general diseñar un sistema de transporte óptimo para el proceso de manufactura del gancho tipo S de las industrias H7 que permita mejorar la eficiencia productiva, como reducir los tiempos de ciclo y garantizar condiciones más seguras y económicas de operación adentro de la empresa. Como objetivos específicos se tiene a analizar el sistema de manufactura actual del gancho tipo S, incluyendo los procesos involucrados y los medios de transporte utilizados, evaluar diferentes alternativas de sistema de transporte considerando criterios como la capacidad, dimensiones del producto, seguridad y la viabilidad técnica. Y como último objetivo específico se tiene desarrollar al menos dos productos conceptuales de diseño de sistemas de transporte y seleccionar la alternativa más adecuada estimando el impacto en la eficiencia del ciclo, en la eficiencia del proceso y en el coste de fabricación. En cuanto a la descripción de la pieza, se tiene que la pieza seleccionada es un gancho tipo S, como ya se mencionó antes, fabricado en un alambre de acero SAE 1008 de 14 milímetros de diámetro. Este gancho cuenta con un recubrimiento de galvanizado en caliente conforme a la norma ASTM A153, lo cual permite mejorar su resistencia a la corrosión y prolongar su vida útil en las condiciones ambientales variables. Para el diseño se considera un espesor de recubrimiento de 90 micrómetros y además las dimensiones nominales de la pieza son de 75 milímetros de alto, 70 milímetros de ancho y 200 milímetros de longitud desarrollada. La masa unitaria estimada es de 242 gramos. Este dato es importante porque permite calcular la carga por el lote y además de eso evaluar el sistema de transporte, el número de peleas y los elementos mecánicos necesarios. El alcance del proyecto se centra en analizar el sistema de manufactura y el transporte interno asociado a los ganchos tipo S. No se pretende rediseñar toda la línea de producción, ni mucho menos modificar todos los procesos que ya la empresa tiene, sino que el enfoque que le dimos es en mejorar el flujo interno del material en proceso y el desarrollo de una alternativa de transporte técnicamente viable. Esto significa que el análisis se concentra principalmente en cómo se trasladan las piezas entre operaciones, especialmente durante el proceso de galvanizado, o inclusive más que en cómo se transportan, en cuántas se transportan, cuántas piezas logramos transportar en un solo lote. Como limitación se reconoce que no toda la información real de la planta está disponible con precisión. Por ejemplo, puede haber falta de datos exactos sobre tiempos, rutas, distribución o volúmenes reales de producción. Por eso no se cuentan con datos específicos, se utilizan en algunos casos supuestos razonables de ingeniería para poder realizar el análisis. En este proyecto no solo se tiene en cuenta el impacto dentro de la empresa, sino también en aspectos económicos, sociales, laborales e incluso ambientales. Desde el punto de vista económico, mejorar el transporte interno puede reducir costos operativos y reducir o tratar los tiempos muertos, y esto se relaciona con los retrasos dentro de la cadena de producción. Además, al tratar de piezas utilizadas en muchos ámbitos de infraestructura, como lo es para soporte en elementos como fibra óptica o incluso como mecanismos para levantar cargas en algunos casos, dado que son ganchos, eh,
Una producción más eficiente puede favorecer la disponibilidad de componentes para proyectos como lo son en el caso de aplicaciones, como mencionábamos, de fibra óptica, lo que son telecomunicaciones o en general proyectos de infraestructura. En el aspecto social, estos ganchos contribuyen indirectamente a la instalación de redes que permiten servicios como Internet, comunicación, educación virtual, trabajo remoto y acceso a la información. Todo relacionado con lo que mencionábamos, que actúan como mecanismo de soporte para fibra óptica, por ejemplo. También existe un impacto laboral, porque un sistema de transporte más adecuado puede disminuir la fatiga del operario, aumentar la seguridad y reducir la exposición directa a zonas calientes o agentes químicos. Finalmente, desde un punto de vista ambiental, un traslado más ordenado puede reducir movimientos innecesarios, arrastre de soluciones entre piscinas y posibles derrames, residuos y uso innecesario de recursos durante el proceso de galvanizado como tal. Para entender la alternativa propuesta, primero es necesario explicar el papel de las poleas y los polipastos. En palabras simples, un polipasto es un sistema que, con poleas fijas y móviles y algún elemento flexible como lo es un cable o una cadena, permite transportar o generar levantamiento de cargas con una manera más óptima. Su función principal, como mencionamos, es facilitar el izaje, la manipulación y transferencia de cargas. La polea fija permite cambiar la dirección de la fuerza aplicada, pero no aumenta la magnitud de la misma. En cambio, las poleas móviles se desplazan junto con la carga y permiten multiplicar la fuerza útil del sistema. A partir de esto se define el concepto de ganancia mecánica, que relaciona la carga que se puede movilizar con la fuerza aplicada. En el caso del proyecto, este concepto es fundamental porque se busca aumentar la cantidad de carga transportada sin que se tenga que aumentar de manera proporcional la carga aplicada o que genera el operario. Sin embargo, en un sistema real también se deben considerar pérdidas por fricción, la rigidez del cable incluso por los rodamientos que se utilizan. Y estas pérdidas, bueno, realmente reducen esa eficiencia real del mecanismo. Entonces, los cálculos que se establecieron para este proyecto, bueno, desprecian algunos de estos efectos para su simplificación. Sin embargo, hay que considerar que para estándares reales, el sistema mecánico diseñado no tiene esa capacidad 100% perfecta. Tiene algunas pérdidas que hay que contemplar. Los polipastos pueden clasificarse según su accionamiento y según su configuración mecánica. Esto es importante de aclarar debido a que nosotros usamos un polipasto tipo potencial. El accionamiento manual tiene ventajas como bajo costo, alta portabilidad y precisión. Sin embargo, también puede generar menor productividad y mayor fatiga cuando se usa de forma repetida. Después, en cuanto a otros mecanismos o fuentes de potencia para este tipo de sistemas, tenemos los accionamientos eléctricos, que permite velocidades más constantes y mayor capacidad de carga, pero requiere una inversión inicial más alta y mantenimiento especializado. En cuanto a la configuración, como mencionamos, existe el aparejo o configuración potencial, pero también hay un análogo o pariente que es el aparejo o configuración factorial. Ambos permiten mejorar la capacidad de carga mediante el uso de poleas, pero se organizan de forma distinta. En este proyecto, como mencionamos, se prioriza el principio de aumentar la carga movilizada sin aumentar la fuerza aplicada, ya que el objetivo no es cambiar toda la línea de producción, sino mejorar la etapa de transporte entre los diferentes baños que existen. Bueno, también se consideró el concepto de bandas transportadoras para alternativa de transporte. Una banda transportadora es un sistema conjunto utilizado para mover piezas o materiales entre estaciones. Los componentes principales son la banda flexible, las poleas, los rodillos, el sistema motriz, la estructura y los elementos de guiado. El funcionamiento se basa en convertir el movimiento rotacional de la polea motriz en movimiento lineal de la banda. Este tipo de sistema tiene ventajas importantes como reducir la manipulación manual, estandarizar tiempos de traslado e integrar estaciones de trabajo. Sin embargo, para este caso presentó varias limitaciones. El gancho tipo S tiene una geometría irregular, lo que podía requerir guías, bandas o alimentación controlada para evitar acumulaciones.
desorden o enredos. Además, el proceso analizado trabaja por lotes y requiere movimientos verticales entre piscinas, por lo que una banda no se adapta tan directamente a la etapa crítica de galvanizado. Actualmente, el sistema de transporte que utiliza la empresa se basa en una combinación de manipulación asistida y una grúa con polipasto, principalmente en la etapa de galvanizado. El proceso no trabaja como línea continua, sino como un sistema de intermitente por lotes. Las piezas se agrupan en canastillas y luego se trasladan entre etapas conforme se completa cada operación. Este sistema tiene ventajas como permitir el manejo de carga por lotes, mantener flexibilidad operativa y liberar espacios en el piso mediante el uso de transporte aéreo. Sin embargo, también presenta ciertas limitaciones. Entre esas está que depende bastante del operador, puede haber variabilidad en el posicionamiento de las canastillas y se puede generar tiempos muertos entre operaciones. En las distribuciones, en la distribución mostrada se puede observar que la zona de galvanizado requiere traslados precisos entre piscinas químicas y térmicas. Por eso la transición entre la fabricación mecánica y el tratamiento superficial se identifica como una oportunidad de mejora. Bueno, el proceso de fabricación inicia con el abastecimiento del material, es decir, la recepción del material utilizado para formar los ganchos. Después se realiza el corte del alambre y continuamente se conforma para darle la geometría tipo S. Una vez conformada, se realiza una inspección preliminar para verificar que la pieza cumpla con las dimensiones requeridas. Ya pasamos al tratamiento superficial y primero se acomodan en una canastilla para ingresar al granizado. En esta etapa incluye desengrase, enjuagues, decapado, fluxado, secado, el baño del zinc, el centrifugado y enfriado. Finalmente se realiza la inspección final y se ordena el almacenamiento. Esa secuencia muestra que el transporte interno no es una operación aislada, sino que conecta cada etapa del proceso y afecta la continuidad de la continuidad del flujo productivo. Bueno, ahora bien, para el análisis de los tiempos se considera un lote de 10 ganchos. En la fabricación mecánica, que conlleva el conformado, el corte, el conformado y la inspección, se tiene un aproximado de 39 minutos. Ya el tiempo total del galvanizado, que va desde el desengrase, el enjuague, el fluxado, el baño de zinc, se consideran 48 minutos. El tiempo de transporte entre piscinas se tiene que, por cada de una piscina a otra, son 30 segundos para un total de 7 traslados, tenemos 2,1 minutos. Y la inspección visual y el almacenamiento hacen un total de 17 minutos. Y el tiempo estimado total de todo este procedimiento son 104 minutos por lote. En cuanto a la alternativa seleccionada, esta es un sistema aéreo tipo monorriel con polipasto. Esta opción se adapta al proceso porque permite trasladar las canastillas entre las piscinas de galvanizado, usando el espacio superior de la planta. Esto libera el espacio o el área del piso y facilita el movimiento en una zona donde existen los baños químicos y las condiciones térmicas. Además, este sistema mantiene la flexibilidad del proceso sea por lotes, lo que es una característica importante del sistema actual. La idea de nosotros no es convertir la planta en una línea completamente automatizada, sino mejorar una etapa crítica sin modificar lo que es toda la estructura o la manufactura. Esto también reduce la dependencia del transporte manual y facilita la manipulación de cargas en zonas calientes o en las que están presentes los agentes químicos. Por eso, el monorriel con polipasto se considera una alternativa coherente con las necesidades reales de este proceso. En lo que es la memoria de cálculos, el enfoque no es solamente reducir la fuerza aplicada, sino aumentar la cantidad de carga que puede movilizar una fuerza similar. Para la condición actual aproximada se considera un sistema de poleas simples con una ganancia mecánica igual a 1. Esto significa que no existe una multiplicación importante de la fuerza. Si se desea multiplicar la carga de la misma, se requiere una ganancia mecánica de 2. Sin embargo, se selecciona un sistema potencial cuya ganancia mecánica se expresa como 2 elevado a la cantidad de poleas libres. Con 4 poleas libres, la ganancia mecánica teórica es de 16. Esto significa que idealmente el sistema podría transportar 16 veces el peso original. Es importante aclarar que este resultado es meramente teórico porque en la práctica siempre existen pérdidas por fricción, rodamientos y rigidez del cable. Ahora, en cuanto al cálculo de ejes y rodamientos, se parte de una masa aproximada de 240 gramos por cada pieza.
con un lote inicial de 10 piezas. En este se estima la fuerza aplicada de 23.000 newtons aproximadamente. Al considerar una ganancia mecánica de 16, la carga total analizada aumenta a 376.000 newtons. Dentro de este sistema, la polea crítica va a ser la número 4, porque es la que soporta la mayor carga. Y a partir de esta condición se obtiene un momento máximo en el eje de esta polea de 1800 Nm. Con este momento se calcula un diámetro crítico de 5 milímetros aproximadamente. Sin embargo, para efectos prácticos se selecciona un diámetro comercial de 6 milímetros. Finalmente, el factor de seguridad por Mises es aproximadamente de 3,32. Esto indica que el eje seleccionado cuenta con un margen de seguridad adecuado para la condición de carga que está siendo considerada. A partir de este análisis realizado se concluye que el transporte interno es una parte importante del proceso de manufactura del gancho pues, principalmente durante la etapa de lo que es el galvanizado. El sistema actual cumple su función, pero presenta oportunidades de mejora relacionadas con tiempos muertos, dependencia del operador, posicionamiento de la carga, manipulación de canastillas entre piscinas. La alternativa del monorriel con polipasto resulta bastante adecuada porque mantiene la flexibilidad del proceso por lotes. En esta se aprovecha el espacio superior de la planta, reduce la manipulación manual y mejora las condiciones de seguridad en una zona donde están presentes agentes químicos y temperaturas elevadas. Desde un punto de vista técnico, la ganancia mecánica del sistema permite aumentar la capacidad de carga y el dimensionamiento del eje muestra un factor de seguridad bastante aceptable. Como recomendación final, se debe validar el diseño con datos reales de operación, considerar pérdidas por fricción, revisar la selección final de los rodamientos y evaluar aspectos de mantenimiento, seguridad y capacitación del personal antes de una implementación final o real. Y esto fue todo de nuestra parte. Muchas gracias.